Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes por estos medios. Y bien, hoy, en esta tarde, vamos a estar trayendo una enseñanza, ¿verdad? Basada en el libro de Proverbios. En el libro de los Proverbios, ¿verdad? Ahí en el capítulo 1, vamos a estar mirando algo, ¿verdad? Muy importante para estos tiempos, ¿verdad? Ya que los tiempos son malos y, bueno, pues debemos de aprovechar también toda oportunidad que el Señor nos ha puesto también a nosotros para poder llegar a los corazones de las personas. Ahí en Proverbios 1, del 1 al 7, ¿verdad? Y vamos a estarlo leyendo, ¿verdad? Pausadamente, porque queremos aprender algo en esta tarde. Queremos poner primeramente todo esto en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora ponemos todo en tus manos. Te pedimos, Señor, que primeramente traiga, Señor, entendimiento, Señor, a mi vida, sabiduría, Padre Santo, y Padre Celestial, que puedan, Señor, que podamos abrir nuestros oídos espirituales y entender lo que tú nos quieres decir, Padre Santo. Ayúdanos a entender cada día, a comprender las situaciones de la vida, Padre Celestial. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, Proverbios 1:1 dice la palabra del Señor: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y luego dice, el número 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Bien, vamos a dejarle hasta ahí. Primeramente, ¿verdad? Vamos a entender un poco quién fue Salomón, ¿verdad? Dice el 1:1 que Salomón fue hijo de David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios le prometió muchas cosas a David, pero David no las pudo llevar a cabo porque David fue un guerrero, ¿verdad? David fue muchas cosas, ¿verdad? David fue sacerdote también. David fue un siervo de Dios, pero él, por ejemplo, iba a construir el templo, pero Dios no le permitió porque derramó mucha sangre, ¿verdad? En las guerras. Pero vamos a hablar de estos tiempos, ¿verdad? Del libro de Proverbios. Porque los proverbios los compuso Salomón, pero Salomón era un hombre simple como tú y yo. Un hombre sencillo como tú y yo. Pero Dios lo llamó, Dios lo levantó y Dios le dijo que iba a lidiar un pueblo grande, ¿verdad? Y Dios le dijo que pidiera algo. Y Salomón, ¿verdad? Pudo haber dicho, Señor, quiero que me hagas rico, ¿verdad? Quiero que me hagas millonario, quiero que engrandezcas mis generaciones, mi hogar. Pero lejos de eso, Salomón nada más pidió una cosa. Le dijo, Señor, ya que voy a dirigir a tu pueblo, dijo, dame sabiduría, dame entendimiento para poder yo guiar a este pueblo que pones delante de mí. Ahora, eso fue un trato entre Salomón y Dios. Y Dios le concedió eso a Salomón, y no nada más le concedió eso, fue un hombre muy sabio, pero también fue un hombre muy rico. El por qué vamos a hablar hoy de los proverbios, porque los proverbios traen o hablan de la sabiduría. Y la sabiduría es importante para estos tiempos, ¿verdad? Para los tiempos que estamos corriendo. Precisamente en este momento estoy predicando en una iglesia donde las bancas están solas. Mi audiencia eres tú que me estás escuchando por medio de estos
aparatos, ¿verdad? Por medio del celular, por medio de lo electrónico, estamos llegando hacia ti. Por todo el miedo, todo el pánico que hay, las ciudades, las naciones, todo el mundo tiene miedo y han tomado muchas precauciones. Nosotros como tal hemos respetado esas reglas y hemos tomado esas precauciones, pero queremos llegar hacia ti con este mensaje, ¿verdad? Con esta palabra. Tal vez no es lo importante quién yo sea, lo importante es quién lo escribió y quién se lo dio. Y estamos hablando de Salomón, y el Dios de dioses fue el que dio esta palabra. Y esta palabra es de la que vamos a hablar en este día. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, las compuso un hombre que Dios le dio el entendimiento y la sabiduría, un hombre que engrandeció su reino, porque Dios le dio la sabiduría y el entendimiento para engrandecer ese reino y hacer paz con todos sus alrededores y con todos sus contornos. ¿Qué es lo que estamos pasando en este día? Estamos pasando inseguridad, estamos pasando temor, estamos pasando miedo, estamos a la expectativa de quién más va a pasar. Tenemos miedo de nuestro vecino, tenemos miedo de entrar a una tienda, tenemos miedo de que hasta el que entra a nuestro hogar pueda traer ese tipo de virus que ahorita se está llevando. Por eso es necesario hablar de la sabiduría, del entendimiento, que el Dios de los cielos, que el Dios que le dio el entendimiento a Salomón, nos dé el entendimiento a nosotros, nos dé la sabiduría a nosotros. ¿Por qué hablo? Porque mira una cosa, yo te quiero decir que hay nada más dos tipos de personas en este mundo, ¿sí? O habemos dos tipos de personas en este mundo. Uno que es el necio, que hay maldad en su corazón y que odia y que pasa por alto todo lo que Dios habla. Ese es un tipo de persona que camina en esta vida. La segunda persona es el sabio, el entendido, el que oye la voz de Dios, el que se preocupa, el que procura conocer y amar a Dios. Ahora, yo estoy hablando en estos momentos para todas aquellas personas, tanto para el necio como para el que conoce de la palabra de Dios. Y mi deseo es que entiendas y comprendas por qué está pasando todo esto, porque no ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Ahora, no estamos diciendo que no vamos a respetar a nuestras autoridades, es todo lo contrario. El sabio respeta lo que se le ordena y lo que se le manda. El necio no lo hace. Entonces, Salomón iba a guiar un pueblo, y para guiar a ese pueblo, él necesitaba la sabiduría de Dios. Déjame decirte una cosa, hermano, que podemos estudiar la mejor universidad que queramos, podemos tener la mejor carrera, podemos tener el mejor trabajo, podemos ser los grandes jefes de este mundo, pero en una situación como esta, ahí es donde nos igualamos, ahí es donde nada más la sabiduría de Dios cuenta en la persona o en el ser humano que lleva en su corazón a Dios. Es todo lo que cuenta. Porque la palabra del Señor aquí nos dice en Proverbios 1:2, dice, para entender sabiduría. Necesitamos que tener sabiduría tanto en nuestro trabajo como en nuestro hogar, como en las calles, en donde quiera que nosotros andemos. Tenemos que tener la sabiduría, pero la sabiduría de Dios. Y también esto es para entender doctrina.
Y lo más importante es para conocer razones, es lo que dice la Escritura. Sabes que muchas personas ahorita no razonan. Muchas personas ahorita están en su propio entendimiento. Debemos de razonar, pero de razonar con un entendimiento espiritual, y ese entendimiento espiritual no lo da el trabajo, no lo da la escuela, no lo da George Bush, no lo da quien tú quieras. Ese entendimiento nada más lo da el Señor de señores, Dios Todopoderoso. Y si nosotros no doblamos nuestra rodilla, y si nosotros no clamamos y no pedimos a Dios, nuestro entendimiento va a ser bajo, nuestro razonamiento va a ser bajo. Entonces, ¿por qué es bueno aprender este tipo de proverbios? Porque un hombre clamó a Dios y Dios lo levantó hasta lo alto y le dio más de lo que él pidió. Y ahorita es tiempo, hermano, de que nosotros razonemos con el razonamiento del Señor. Que pensemos no nada más con el corazón o con la mente, pero que pensemos en nuestro espíritu y que podamos entender qué es lo que nosotros estamos pasando en estos tiempos. ¿Sabes una cosa? Yo como cristiano no tengo temor de lo que me pueda pasar. Una, porque sé a dónde voy. Otra, porque sé que Dios cuida de mi vida. Ahora no me voy a exponer, sí me voy a cuidar. Pero lo que te estoy diciendo es que nosotros estamos seguros en el Señor. Que mi vida está segura en Dios. Amén. Entonces, si tú quieres conocer razones prudentes, porque hoy en día se ha olvidado eso. Hemos dejado de largo a la prudencia. Hoy el padre le habla al hijo, pero le habla maldiciones. Hoy la esposa le habla al marido, pero le habla maldiciones. Hoy el mayordomo o todo el mundo se trata de animal, o todo el mundo hace las cosas con malas razones. Pero nadie toma prudencia. Nadie razona con prudencia. Dice el 1:2, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y luego el tercero dice, para recibir el consejo de prudencia. O sea, que nosotros como cristianos, como conocedores del Señor, debemos de tomar todo tipo de prudencia. Todo tipo de prudencia, ¿por qué? Porque ahorita nosotros mismos podemos infundir temor a la sociedad, así como lo infunden los medios de comunicación, como las noticias, que se están muriendo tantos, que se están contagiando tantos, que se están muriendo tantos, pero nadie toma prudencia a levantar los ojos al cielo y decir, Señor, aquí estoy en este día. Si este día me tocara, yo quiero ir contigo. Mira, no está matando nada más ese virus a la gente. Ahora que venía del trabajo había un choque. Y era tan tremendo ese choque que yo creo que alguien murió ahí. Era un choque. Entonces, hay muchas maneras de cómo la gente está muriendo, pero nadie toma prudencia para saber si verdaderamente nuestro ser está en el Señor. Entonces, debemos de entender que la única persona que nos puede dar la prudencia, la sabiduría, es Dios, para tratar tanto familiarmente, tanto como en la comunidad, tanto como en toda la nación. Y no nada más en la nación, mundialmente. ¿Por qué? Porque esta situación, este virus está atacando mundialmente. Entonces, todo esto está provocando un pánico. Todo esto está provocando un pánico. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia. ¿Qué es justicia? Que debemos de ser justos.
si nosotros no llevamos la justicia a nuestro ser, si nosotros siempre estamos queriendo sacar provecho del prójimo, ganar algo del prójimo o sacarle algo al prójimo, entonces nosotros no estamos siendo justos delante de Dios. Entonces, también es bueno entender la justicia divina de Dios. ¿Sabes para qué? Dios no trajo esto, pero Dios lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque en otras ocasiones ya ha pasado esto. Se encontró el SIDA, todo el mundo se alarmó, todo el mundo estaba que no quería tocar al de al lado, o estaba el mundo alarmado porque, y hasta la fecha no se ha encontrado la cura del SIDA. Pero ¿qué pasa? Como van pasando los días, nos familiarizamos con la enfermedad y vivimos dentro de la comunidad con la gente que tiene SIDA. Ahora esto es algo nuevo, es algo diferente que salió, y como es nuevo, ahora todo el mundo se alarma. Pero si no hayan una cura, créeme que el día de mañana todo el mundo caminará por las calles y va a ser común llevar, aunque sea una gripe con la coronavirus, que se pudiese controlar tal vez, pero se va a familiarizar la sociedad. Entonces, debemos de practicar la justicia con todo el mundo, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Entonces, no nada más la justicia, dice juicio. También debemos de practicar el juicio, ¿verdad? De hacer un juicio justo y no alarmarnos a la primera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas iglesias de cristianos, pero desgraciadamente pocos cristianos estamos con el Señor. Pocos cristianos buscamos el rostro de Dios. Pocos cristianos estamos confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque las personas que no confían en Dios hacen un juicio rápido. Hacen un juicio diferente. Entonces, debemos de tener entendidos de que debemos de tener la mente del Señor. Debemos de pensar como el Señor pensaría. Y hacer un juicio, pero un juicio conforme el de Dios. Amén. Equidad y equidad. Entonces, yo me puse a investigar esa palabra de equidad y la encontré en el diccionario de la lengua española y tiene 7 significados, pero nada más te voy a dar 3, ¿verdad? Ya dado al tiempo. Y una definición de equidad es que dice que es propensión a dejar, mira, dice propensión a dejarse guiar por el sentimiento del deber. Entonces, nosotros debemos de ser equitativos, pero nos debemos de dejar guiar por el sentimiento de nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? ¿Cuál es tu deber como cristiano? Ahora, estoy hablando a la gente que conoce del Señor, ¿verdad? Porque hay gente que no conoce de Dios. Hay gente que no entiende al Señor. Pero nosotros debemos de hacer un juicio equitativo, ¿verdad? Y debemos de dejarnos guiar por un sentimiento de nuestro mismo deber. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Hacer bien al prójimo, ayudar al prójimo, no extender más noticias negativas, ¿verdad? La otra es que es parcialidad y es justicia. Entonces, debemos de ser parciales en cada una de las cosas que nosotros hacemos como cristianos. Amén. Porque hoy en día, hermano, se ha transgiversado mucho
se ha llevado mal el evangelio de Jesucristo. Y desgraciadamente, ¿verdad? En vez de ser portadores de buenas noticias, mucha gente es portadora de malas noticias, porque dicen, mira, él es cristiano y mira cómo se comporta, ¿verdad? Entonces no hay justicia. Entonces vamos a seguir un poquito adelante. Para dar sagacidad a los simples. Entonces, esa es otra palabra que tal vez no entiendes, sagacidad, ¿verdad? Sagacidad quiere decir que es avisado, que es astuto, que prevé las cosas. Que prevé las cosas. Entonces, una persona, un cristiano que es sagaz, prevé todo tipo de situación. Por ejemplo, tú tienes un trabajo y te están dejando trabajar, gracias a Dios. Pero ahorita no es tiempo de que tú digas, voy a comprarme un coche del año, voy a agarrar la mejor troca del año, oye, quiero comprar una casa en estos momentos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no sabemos a dónde va a parar este tipo de situación. Es todo lo contrario. Debemos de ahorrar lo más que tenemos para saber a dónde va a ir a parar este tipo de situación y no estar comprando o derrochando la poca o mucha economía que uno tiene. Ahora, si tú tienes bastante economía, puedes hacerlo, ¿verdad? No estamos diciendo que no. Si Dios te ha bendecido, gloria a Dios, ¿verdad? Puedes hacerlo ampliamente, amén. Entonces, debemos de ser astutos, pero también debemos de prevenir las cosas. Nosotros debemos de ser sagaces, ¿verdad? Debemos de pedirle al Señor esa sagacidad. Todo esto es un compendio, hermano. La sabiduría, ¿verdad? La justicia, la sagacidad, la equidad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque son cosas que nos han venido faltando a nosotros como cristianos. Nos han venido faltando ese tipo de ingrediente espiritual, ¿verdad? El cual nos hace mejor a nosotros representar el reino de los cielos, y más en estos tiempos difíciles, ¿verdad? ¿Qué pasaría si este virus llegara a extenderse demasiado? ¿A dónde estaría tu confianza, hermano? ¿A dónde te irías a esconder tú? ¿O qué harías tú si cerraran las tiendas? Ahora, todo esto ya se ha venido hablando, ¿verdad? Y eso que todavía no aparecen otras cosas que están escritas ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y ahorita nos asusta un coronavirus, ¿verdad? Entonces, no nos prevenimos, hermano. Déjame decirte una cosa. Dice, para dar sagacidad a los simples, o sea, que la persona que venga, ¿verdad? Y no conozca o no entienda, tú puedes venir a los pies del Señor a entender, a leer su palabra, y el Señor te va a hacer o te va a dar todas estas cosas de las que estamos hablando nosotros, empezando con la sabiduría, ¿verdad? Dice, palabras de sabios y sus dichos profundos. Déjame decirte una cosa. Aquí en el versículo 7 hay unas palabras muy profundas. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabes qué es lo que pasa en este mundo? Que nos asustan todas las cosas. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, no hay temor principalmente hacia Dios. Si tú tienes el temor hacia Dios, dice que el principio de la sabiduría, o sea, si temes a Dios, eres sabio. Ese es un principio, o es el principio de toda sabiduría. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que mucha gente no teme a Dios. Conoce de labios a Dios, pero en su corazón no hay temor de Dios. En su corazón no existe el temor de Dios. Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón
habla la boca y tú puedes conocer a una persona en su forma o en su manera de hablar. ¿Qué es lo que esa persona anida o tiene en su corazón? Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y hablamos dos cosas en el principio, porque aquí al terminar dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seamos insensatos, hermanos. Dijimos que había dos tipos de personas en esta vida, ¿verdad? Los necios, los que desprecian el consejo del Señor. Pero tú que conoces del Señor, tú que ya has oído hablar del Señor, tú que ya te has acercado al Señor, sé sabio, sé entendido. Es tiempo, hermano, no de quebrar las reglas de esta nación, no de quebrar las reglas del Señor, porque el Señor dice que debemos de respetar a toda autoridad en esta tierra. ¿Sabes una cosa, hermano? Todo lo contrario, nosotros como cristianos es nuestro deber estar en oración, estar en ruego hacia Dios por nuestro presidente de los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Por nuestro presidente de los Estados Unidos. Y claro, si tú eres de Puerto Rico, ora por tu presidente de Puerto Rico, ora por tu presidente de México, ora por el presidente de China, de Japón, ora por esas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un problema o nos estamos asustando simplemente con esta situación en nuestros hogares, imagínate cómo está el mandatario con todos los estadounidenses en sus espaldas. Entonces, es tiempo de que nosotros doblemos rodilla y pidamos a Dios por esas personas, por el presidente, por los que están detrás del presidente, por nuestros doctores, por todos los doctores, por todos los sabios. Es nuestro deber como cristianos, eso es sabiduría. No empezar a hablar y a criticar y a decir, mira, fulano de tal abrió la iglesia, no tiene cuidado. No, ¿sabes? Eso no nos interesa a nosotros, eso no está, eso ya es chisme. Nuestro deber como cristianos es nuestro deber hincarnos y pedirle al Dios de los cielos, ¿verdad?, que detenga ese virus. ¿Sabes una cosa? No estaba para decirlo, pero David se metió en problemas en una ocasión y el Señor lo castigó, le dio 3 opciones. Y me recuerdo de 2 opciones. Le dijo, mira, te puedo entregar a tus enemigos 3 días. O te puedo mandar, una mortandad, ¿verdad? Y David escogió y dijo, Señor, mejor caiga yo en tus manos, ¿verdad? Caiga yo en tus manos y no en las manos del hombre. Porque el hombre no tiene misericordia. Pero no voy a ese punto. El punto es de que David se paró delante de Dios y le dijo, Señor, ¿por qué esta gente? ¿Por qué mueren ellos? Mátame a mí. Muéveme a mí, ¿verdad? Yo fui el que hice la falta. ¿Sabes una cosa? Dios en su misericordia detuvo esas plagas. Es tiempo, hermano, de que tú y yo, como cristianos, como personas conocedoras de Dios, doblemos nuestra rodilla y pidamos al Dios de los cielos que ponga su mano y detenga todo tipo de plaga. No queramos hacernos los grandes, hermanos. Yo he mirado muchas personas que oran y dicen que reprendo ese coronavirus en el nombre del Señor. ¿Sabes una cosa? Yo más bien vengo a suplicarte que lleguemos al corazón de Dios. Que nos postremos y lleguemos al corazón de Dios. Yo no lo puedo detener, pero Dios sí lo puede detener. Y a lo mejor Dios no oye mi voz, pero sabes, si Dios oye el clamor de todos nosotros, Dios se va a compungir en su corazón y va a detener ese virus. Es tiempo, hermano, de que pensemos con sabiduría. Es tiempo, hermanos, de que tengamos buen juicio, que hagamos buena equidad, que entendamos las cosas por el lado que deben de ser. No nos dejemos llevar por las noticias, no nos dejemos, mira, sin mentirte y sin temor a equivocarme, yo creo que tengo como 18 años
que yo no miro la televisión en las noticias. No la miro, ¿sabes por qué? Porque son puras malas nuevas. Lo que yo quiero saber y lo que yo quiero entender, aquí lo puso el Señor ya. Y no es que nada, hermano, pero entendí que ahí no estaba la vida. Todo el tiempo pasa lo mismo. Todo el tiempo están repitiendo lo mismo. Mataron a fulano, se mataron, se metió con la mujer del otro. Ahí hay malas noticias. Aquí está la sabiduría y la verdad. Yo te voy a pedir, en el nombre del Señor, que si tú tienes un corazón para Dios, que instruyas a una alma mejor. Instruye a una alma acerca de Dios. Gánate una alma para el Señor. Ahorita es tiempo, Dios lo ha puesto para eso. Dios nos ha puesto las oportunidades y estas son oportunidades para hablarle a una alma de Dios. Para decirle a un alma, mira, no es necesario tener ese temor. ¿Sabes? En la Biblia hay grandes cosas. En la Biblia hay grandes cosas que a mí que a mí me llenan. Pero ya vamos a ir terminando. Pero si Dios tuvo misericordia del pueblo de su pueblo en una ocasión que estaban en batalla y mandó granizo, y sabes una cosa de qué pasó en ese granizo, que mató a los enemigos de los israelitas y a ninguno de los israelitas tocó. ¿Cómo es eso? Solamente Dios sabe. Pero vamos a cerrar esto con una oración. Padre, en esta hora, Señor, yo pongo esta palabra, Señor, que se ha dado por medio de estos medios. Y Padre Santo, este pan que se ha dado, Señor, no saldrá vacío, Padre Celestial. Tú lo traerás, Señor, en su momento, en su tiempo, Señor, y confortarás los corazones, Señor. Tú confortarás los corazones, Señor. Tú hablarás a sus corazones, Padre Santo. Y nos uniremos, Padre Celestial, para llegar al corazón del Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por todo lo que nos da, Señor. Tu palabra nos dice que debemos de alabarte en las buenas y en las malas. La honra y la gloria sea para ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Gracias.